fíjense, Schumpeter. ¿Eh? Se llama Schumpeter, no se llama Schumpeter, por si acaso, porque hay mucha gente por ahí que lo llama mal. ¿Eh? Este hombre nació en Moravia, ¿eh? Y era hijo de un empresario textil. ¿Eh? Y su papá se murió cuando él tenía 4 años. Y su papá y su mamá se mudó a Graz, que era la capital de la parte eslava del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, ahí conoce a un militar que se llama Sigmund von Keller, ¿ok? Y se casa con este militar. ¿Ok? Y aquí va a ocurrir algo parecido a lo que le pasó a, a Kenny, ¿no? Que yo les digo a ustedes que varias veces en economía ocurre que alguien que se casa y que tiene un hijastro se porta muy bien con el hijastro. Entonces, y bueno, y también con el tutoriado de Adam Smith, ¿no? ¿Ok? Entonces resulta que Schumpeter, este señor se va a encargar de ponerlo a estudiar en los mejores colegios e incluso de llevarlo a la Universidad de Viena. ¿Ok? Y, y, por eso es que el hombre llega lejos, ¿no? ¿Ok? Y se gradúa de doctor en Derecho en el año de 1906. ¿Ok? Acuérdense que en este momento no hay escuela de economía, no hay carrera de economía, ¿ok? Y de hecho los economistas fundamentalmente son abogados mercantiles, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que era Schumpeter, ¿no? ¿Ok? Él se gradúa de doctor y se va para Londres, ¿ok? Con la intención de estudiar un doctorado allá también en Londres, ¿ok? Pero el hombre parece que hizo de todo menos estudiar, ¿ok? Y bueno, y se casó con su primera esposa que se llamaba Gladys Ricard, ¿ok? Y era una señora británica, ¿ok? Que era mayor que él, ¿no? Creo que era 8 años mayor que él, una cosa así. ¿Ok? Parece que era una tipa con plata. ¿Ok? Entonces él se casa con ella y consigue un puesto como abogado y se va para el Cairo. En el Cairo no tiene mucho trabajo, ¿ok? Y se dedica a escribir, ¿no? Entonces ahí escribe primero un trabajo sobre metodología de la economía, que es un trabajo que yo siempre he estado tratando de conseguir, pero no se consigue. Creo que ese es el único trabajo de él que de verdad está casado con la escuela austríaca, porque siempre hablan de la teoría del desenvolvimiento económico como un trabajo austríaco. ¿Ok? Yo creo que ahí hasta a von Baber lo engañó. ¿Ok? Y bueno, yo creo que en realidad no lo engañó, sino que von Baber tampoco sabía mucho de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, en el año de 1909 él regresa a Viena. ¿Ok? Y, y von Baber, que él era su alumno favorito, ¿ok? Le consigue trabajo para que dé clases en Chernovitz. ¿Ok? Esta es el famoso lugar de la planta nuclear que explotó. ¿Ok? Eh, y bueno, y es cuando esta parte le pertenece al Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Que es lo que se llama Ucrania, ¿no? ¿Ok? Que es la Galicia Oriental, que es lo que se llama Ucrania. ¿Ok? Y en el año de 1911 le escribe la teoría del desenvolvimiento económico, que como ya les asomé por ahí, en realidad la influencia es más de Weber, pero es más de Sombart, ¿ok? Que de la escuela austríaca. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, luego él se va a Estados Unidos, estuvo en Columbia, ¿ok? Con su primera esposa. ¿Ok? Y cuando arranca la Primera Guerra Mundial, él decide regresarse a Viena, ¿no? Y aquí va a haber una separación del matrimonio, porque la mujer es británica, ¿ok? Y ella le va a decir que ella no se va a ir a un país de un enemigo de Inglaterra, ¿ok? Y que ella se va a ir por su cuenta a Inglaterra y que él se vaya para Viena, pues, ¿ok? Y bueno, este, va a haber esa separación, ¿ok? Y resulta que Schumpeter en el interín, ¿ok? Se enamora de la hija del conserje del edificio donde él vive. ¿Ok? Y esta muchachita tiene 12 años. ¿Ok? Y entonces Schumpeter va a pagar los estudios de esta niña, ¿ok? Para casarse con ella. ¿Ok?
ella se gradúa, ¿ok? Se, ya tiene 18 años y él se casa con ella. ¿Sí? Y bueno, y la mamá de Schumpeter, que está todavía viva, viene a vivir con ellos para ayudarla porque la muchacha sale embarazada casi que inmediatamente. ¿Ok? Y bueno, y ahí va a aparecer la señora Gleis, ¿ok? Y le va a hacer la vida imposible a todo el mundo. ¿Ok? Porque parece que Schumpeter jamás se divorció de ella, ¿ok? Y se casa con esta muchachita, ¿no? ¿Ok? Y bueno, al final, el, ella pierde o sea, ella se muere, ¿ok? Y se muere el niño también, ¿ok? Por lo cual Schumpeter se queda sin esposa y sin hijo. ¿Ok? Y para colmo de males, un mes después la mamá se muere, ¿no? Entonces eso le va a crear un trauma terrible a Schumpeter. ¿Ok? Es más, Schumpeter, en todas las casas donde él vivía, él se llevaba las cosas de la esposa, ¿ok? Y las cosas que iba a tener el bebé. ¿Ok? Y hacía un cuarto para poner todas esas cosas y entraba en ese cuarto a rezar, ¿no? Él era católico. ¿Ok? Y bueno, como les comento, pues tenía un profundo malestar de conciencia con respecto a esto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, después ya él se va, él va a vivir bastante tiempo entre Austria y Alemania. ¿Ok? Es más, de hecho, cuando se acaba cuando va a comenzar la Primera Guerra Mundial, él predice que la Primera Guerra Mundial la va a ganar Alemania, ¿no? ¿Ok? Y que Alemania va a destruir el Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Por su propia ambición. ¿Ok? Y fíjense que ahí fracasa la estimación, ¿no? En realidad Alemania no gana la Primera Guerra, ¿ok? Pero sí se desaparece Austria. ¿Ok? Él, cuando se acaba la Primera Guerra, hay varios manifiestos, ¿no? Que firman los economistas y él firma el manifiesto con los socialistas. ¿Ok? Por lo cual ya creo que no tenía ningún vínculo con la escuela austríaca. Además, sorprende a todo el mundo porque los austríacos firmaron este acuerdo este, con una visión más capitalista. Él está en la visión más socialista. ¿Ok? En el año de 1918 se une al Comité de Socialización de Weimar. ¿Ok? Y él va a ser ministro de Finanzas del Imperio, o sea, de la República de Austria. ¿Ok? Y de ahí lo van a votar. ¿Ok? Y, y luego se va a convertir ¿cómo se llama? En presidente de un banco y ese banco quiebra en la hiperinflación. ¿Ok? Después él renuncia, ¿ok? Y vuelve otra vez al mundo académico. ¿Ok? Esta vez está dando clase en Bonn en el año de 1925. ¿Ok? Y ahí es cuando se casa con esta muchachita Anne Reisinger, ¿ok? Que es la niña, bueno, ya no es niña cuando se casa él con ella, ¿no? Tiene 18 años. Y en el 32 él intenta tomar la cátedra de Sombart, porque Sombart se está jubilando en Berlín, ¿ok? Y ahí pierde el concurso de oposición, ¿ok? Y se da cuenta de algo, ¿ok? Él se da cuenta en el concurso que le está perdiendo porque él no es nazi, ¿ok? Y que todo el staff de Berlín es nazi, ¿ok? Y entonces ahí él toma la decisión de irse para los Estados Unidos, ¿ok? Y tiene una suerte, relativamente tiene suerte, ¿no? Porque cuando él llega a Estados Unidos, en Harvard se está muriendo Taussig, que era el jefe del Departamento de Economía de Harvard, y él consigue el puesto de Taussig. ¿Ok? Y ahí él va a ser el tutor de Samuelson, de Tobin, de Heilbronner, de Meltzer, de un montón de gente. ¿Ok? Y ahí se casa también por tercera vez. ¿Ok? Se casa con Elizabeth Moody, ¿ok? En el año de 1937. Y Elizabeth Moody era profesora de historia. ¿Ok?
Y bueno, y ella, eh, este, a ella le debemos el libro de Historia del Análisis Económico, porque Schumpeter se murió tratando de escribirlo. Yo creo que Schumpeter muere de cáncer, ¿no? Lo que pasa es que no hay, no tengo la confirmación definitiva de esto. Tuvo una enfermedad muy fuerte al final, que yo me imagino que era cáncer, ¿ok? Y él estaba escribiendo en la historia del análisis económico y Elizabeth Budi vendió la casa, que fue lo único que le dejó él a ella, porque ya era lo único que él tenía, ¿ok? El- para publicar el libro. ¿Ok? Y nosotros le debemos a la señora Budi eso, ¿no? O sea, ella tomó los apuntes, ¿ok? Lo que estaba totalmente pulido y revisado, lo publicó tal cual era, ¿ok? Y lo que estaba en forma de apuntes lo publicó tal cual es también. ¿Ok? O sea, ella no permitió que el trabajo fuese concluido por nadie, ¿ok? Y tampoco ella le metió mano, ¿no? Por lo cual, ese trabajo se publicó tal y como lo dejó Schumpeter. ¿Ok? Eh, es la famosa historia del análisis económico, ¿no? Los libros más importantes de él son la teoría del desenvolvimiento económico, en la cual él plantea la teoría de la destrucción creativa, que como yo dije, era de, de, de Sombart, y de hecho lo constaté en ese libro que se llama Guerra del Capitalismo. ¿Ok? Él escribió otro trabajo que se llama Los ciclos económicos del año 1939. En la teoría del desenvolvimiento hay un germen de la teoría del ciclo de Peter. Eso se va a desarrollar en el libro de ciclos de negocios y en capitalismo, socialismo y democracia, que también es un libro de 1942, ¿no? Ahí en ese libro también él hace una predicción que falla. Él dice que la Guerra Fría la van a ganar los rusos y los rusos van a imponer el comunismo en todos lados, ¿no? Creo que lo falló, ¿no? Bueno, aunque si pensamos que lo que está pasando ahorita tiene que ver con lo que va a pasar y que probablemente se cumplen las predicciones, tal vez por ahí. ¿Ok? Ok. Y el último libro se llama Historia del Análisis Económico, que se publica en el 54. Fíjense, Schumpeter se muere en el 50, por lo cual este libro se publica en el 54. ¿Ok? Él fue compañero de clases de, de Mises, ¿ok? Y como dice Gabriel Zanotti, ¿ok? Eso fue odio a primera vista, ¿no? ¿Ok? O sea, desde el primer día se odiaron los dos, ¿ok? De una manera se llama increíble, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, cuando Mises vaya a Estados Unidos, Mises no va a conseguir trabajo gracias a las malas referencias que Schumpeter va a dar de. ¿Eh? El Schumpeter va a hacer hasta lo imposible para que Mises se muera de hambre. ¿Ok? O sea, el odio es a muerte, pues. ¿Ok? Ok, la teoría de la destrucción creativa. Fíjense, este, Schumpeter no plantea esto como un escenario de guerra, ¿no? Pero sí lo plantea de la siguiente manera. ¿Ok? Él cree que en el fondo de la recesión siempre se va a dar una innovación. ¿Ok? Y esa innovación va a hacer que se rompa el equilibrio walrasiano. Schumpeter es un creyente del equilibrio walrasiano. ¿Ok? Y él cree que en ese momento esa innovación le aporta al empresario que está imponiéndola, ¿ok? Un beneficio monopolístico. ¿Ok? Por lo cual él va a tener un beneficio mayor que C, ¿ok? A partir de ahí. ¿Ok? Y bueno, y eso va a ser el motor de la recuperación económica. ¿Ok? Ese beneficio que tiene adicional este empresario. ¿Ok? El, y desde ahí todo el crecimiento económico que se genera es un crecimiento en el intento de los competidores de tratar de descifrar cuál fue la innovación. ¿Ok? Cuando por fin se descifra, ¿ok? Entonces llegamos a el momento de la crisis, ¿ok? Y el momento de la crisis coincide con la restitución del equilibrio, ¿no? Por eso es que se llama destrucción creativa, ¿no? Porque este hombre destruye el equilibrio, ¿ok? Y luego sus competidores son los que restituyen el equilibrio. ¿Ok?
Y bueno, la recesión y la depresión del ciclo son producto de esa restitución del equilibrio. Y de eso se va a salir con una nueva innovación. ¿Ok? Schumpeter es un poco ambiguo en la teoría del desenvolvimiento, ¿no? Él dice que el empresario que va a descubrir esta nueva innovación puede ser el mismo que descubrió la anterior, ¿ok? Pero no siempre es el mismo. Sí. Sin embargo, también él dice que entre este momento y este momento ocurren dos ciclos de Kondratiev. ¿Ok? Los ciclos de Kondratiev son lo que se llaman ciclos de onda larga, que son ciclos de entre 50 y 60 años, ¿no? Y creo que es muy difícil una persona, este, digamos que innove esto a los 20 años y después tenga que esperar hasta los 120 o los 150 años para una nueva innovación, ¿no? Entonces creo que no es el mismo personal. ¿Ok? Eh, Él dice que aquí ocurren entre uno y dos ciclos de Kondratiev. ¿Ok? Eso dice Schumpeter, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, ¿ok? Y ya, con eso sí terminamos. ¿Ok? Entonces nos veremos el miércoles que viene en clase y de repente el miércoles que viene hacemos también otra recuperación para poder cerrar ¿cómo se llama? La materia, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, gracias por la paciencia. ¿Ok? Y bueno, y en un rato les pido los videos y las presentaciones. ¿Ok? Vale. Buenas noches, profe, gracias. No, gracias a Buenas ustedes. noches, profe. Gracias a ustedes. Que les Buenas vaya. noches.